día de hoy lo que vamos a hacer es realizar la identificación de la curva y en su defecto graficarla. Hay muchas cuestiones cuando se nos presentan problemas de identificar la curva, ya que algunos optan por únicamente aprenderse la fórmula, pero no tratan de ver cómo se, o no tratan de apreciar cómo es que se vería ya en una gráfica dicha curva. Entonces lo que vamos a hacer es desarrollarla paso a paso para que posteriormente se grafique y posteriormente ver a qué curva corresponde esta ecuación. Entonces, de acuerdo a la estructura que se nos está dando, yo lo que siempre trato de hacer, a excepción de las circunferencias, pero en este caso no podría ser una circunferencia, ya que tenemos un coeficiente que está multiplicando a este paréntesis elevado al cuadrado y este otro coeficiente que también está elevado al cuadrado. Entonces, como tal, ahí podríamos descartar la ecuación de una circunferencia, pero lo que podremos hacer es generar algún otro tipo de solución para poder ver qué tipo de curva estamos hablando. Entonces, lo más recomendable es siempre dejar del otro lado de la igualdad, dejarlo en coeficiente 1. Entonces, ¿qué estaríamos haciendo? Vamos a dividir todo esto entre 36 para que de este lado de la igualdad nos quede 1. Entonces nos quedará de la siguiente manera, como 9 por x menos 2 al cuadrado más 4 por y más 4 elevado al cuadrado. Esto va a ser igual a 36. Únicamente lo estoy reescribiendo, pero les había comentado que cada uno de estos términos lo vamos a dividir entre 36 para poder dejar esto en coeficiente 1. 36 y esto sobre 36. Ahora bien, lo que vamos a hacer es generar la división de cada uno de estos coeficientes. Nos quedaría 9 entre 36, nos va a quedar como x menos 2 al cuadrado, todo esto entre 4, y nos va a quedar como y más 4 elevado al cuadrado, y 4 entre 36 me va a quedar 9. Y 36 entre 36 me va a quedar a 1. Ahora, para que nosotros podamos identificar la curva, en este caso sin memorizarnos algún tipo de ecuación o de fórmula, vamos a tratar de graficarla de una vez. Entonces voy a marcar mi sistema de referencia, X y Y. Entonces vamos a poner los números. Esto no está a escala, nada más es un pequeño boceto. Entonces, para poder graficar una curva, lo que vamos a hacer como primer punto es que le vamos a dar un valor ya sea a X o Y con la finalidad de que únicamente se quede una variable. Es decir, digamos que yo quiero que todo este término se vaya. Entonces, ¿qué valor le tengo que dar a X para que todo esto se vuelva a 0? Pues yo le tendría que dar una equivalencia, o más bien le tendría que dar un valor de 2. ¿Por qué de x igual a 2? ¿Qué pasa si yo hago a x igual a 2? Si yo hago x igual a 2 me va a quedar 2 menos 2 es igual a 0. 0 al cuadrado es 0 sobre 4 me va a quedar 4. Entonces, bien, lo único que tendría que hacer es verificar cuánto equivale esta y. Entonces me quedaría como, cuando x equivale a 2 me va a quedar como y más 4, y más 4 al cuadrado es igual a 9 y esto es igual a 1. Entonces, si nosotros despejamos a y, nos va a quedar de la siguiente manera, como y más 4 al cuadrado, y este 9 que está dividiendo lo voy a pasar del otro lado multiplicando, entonces me va a quedar 9. Y de aquí me va a quedar de la siguiente manera, como y más 4, y lo que voy a hacer con este cuadrado es que lo voy a pasar del otro lado, pero va a pasar como una raíz cuadrada. Entonces me quedaría más menos raíz de 9. Y por último lo que voy a hacer es que me va a quedar como y es igual a más menos raíz de 9 menos 4. Este 4 positivo lo paso del otro lado como negativo y me va a quedar y. Y raíz de 9 equivale a 3. Entonces me va a quedar más menos 3 menos 4. Entonces y va a tener dos valores que sería y1 y y2. Entonces, con respecto a y1, sería únicamente considerando el signo más, que sería 3 menos 4, me va a quedar menos 1. Y considerando este signo negativo, me va a quedar menos 3 menos 4, me va a quedar como menos 7. Bien, ya tenemos correspondiente a cuánto serían nuestras primeras coordenadas. Vamos a utilizar este sistema de referencia y nos dice que cuando x vale a 2, es decir, que cuando x, aquí tenemos 1, 2, cuando x vale 2, y va a valer menos 1, entonces tendríamos aquí menos 1
aquí trazaríamos nuestro primer punto. Y correspondiente aquí tendríamos que estar nuestro segundo punto en x igual a 2. Y tendría que ser también menos 7. Entonces tendríamos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 y menos 7. Entonces nuestro otro punto estaría aquí. Bien, ya tenemos dos puntos. Ahora lo que tenemos que hacer es hacer 0, pero la otra variable. Es decir, ¿qué valor yo le puedo dar a y con la finalidad de que todo esto se haga 0 y únicamente me quede en x? Entonces yo el valor que le tendría que asignar sería que y menos 4, si yo le doy un valor de y menos 4, esto se va a hacer 0 y únicamente me va a quedar x menos 2 al cuadrado entre 4 es igual a 1. Entonces voy a borrar esta parte y ahora vamos a hacer el análisis cuando y equivale a menos 4. Para y menos 4, ¿qué me va a quedar? Y menos 4 más 4, 0 al cuadrado, 0 entre 9 es 0. Entonces me va a quedar correspondiente únicamente a esta expresión. X menos 2 elevado al cuadrado entre 4 es igual a 1. Y vamos a hacer la misma operación que hicimos para el inciso anterior, que sería x menos 2 al cuadrado, y este 4 lo paso dividiendo del otro lado, multiplicando 4, y me quedaría como x menos 2, y me quedaría como más menos raíz de 4. Y lo único que hago es que este menos 2 lo paso del otro lado sumando, que sería x más menos raíz de 4, y este menos 2 pasa del otro lado sumando, y lo único que hacemos es sacarle raíz cuadrada, que sería la raíz de 4 es igual a más menos 2 más 2. Entonces ya con esto podemos obtener nuestro valor de x1 y x2. El primer valor que sería para x1 sería utilizando el signo positivo. 2 más 2 son 4. Y si utilizamos el menos, me quedará con menos 2 más 2 son 0. Entonces de aquí nosotros ya obtenemos nuestro otro par de puntos. Entonces decimos que para y menos 4, es decir, aquí y menos 4, tendríamos que poner el valor de x equivalente a 4 y x2 equivalente a 0. Entonces la primera coordenada sería menos 4,4, que sería menos 4,4, es decir, que me quedaría aquí. Y el otro punto sería que en y menos 4, x2 vale 0, es decir, que me quedaría aquí. Entonces, como ustedes pueden observar, vamos a realizar lo siguiente. Vamos a trazar unos pares de puntitos de la siguiente manera para que nos quede una cruz. Y lo único que vamos a hacer es unir los puntos, es decir, que esto me quedará de esta manera, esto me quedaría de esta manera, esto me quedará de esta manera y esto me quedará de esta manera. Como ustedes pueden observar, más o menos se puede apreciar que nos está dando una elipse. Esta sería la manera en que nosotros encontramos o identificamos la curva por medio de métodos, o hacerlo un poquito más analítico, verificando los puntos, pero la otra podría hacerse aprendiendo directamente la fórmula, el cual dice que para identificar una elipse quedaría de la siguiente manera, como x menos h más y menos k, esto es igual a 1, y en cada uno de estos denominadores va a quedar como b cuadrada y a cuadrada. Como ustedes pueden observar, esta parte de aquí es muy parecida a esta. Entonces podríamos decir, uno de los radios de nuestra elipse va a equivaler a b cuadrada, en este caso el radio menor, porque es el que es el valor más pequeño, va a ser de 2, y a cuadrada es igual a 9, es decir, el radio mayor va a ser igual a 3. Entonces, si ustedes aprenden directamente esta fórmula y únicamente nos piden identificar la curva, podemos decir, es una elipse. Pero si nos piden graficarla, sí es necesario generar todo este procedimiento para poder encontrar lo que sería la identificación de la curva. Entonces, espero que este video haya sido de ayuda. Cualquier duda o comentario, no olviden dejarlo en la parte de comentarios. Somos Phi y nos vemos en el próximo video. Adiós.